Entonces, bueno, pues, jalando un poco del trabajo, por así decirlo, litigioso, y de las investigaciones y mis viejos miedos académicos del doctorado, estoy arrancando con un nuevo proyecto de investigación, concretamente para un libro sobre aborto, un libro colectivo sobre aborto, que espero el año que entra logremos cuajar. Pero, bueno, entonces eso, un poco para advertirles que lo que les voy a plantear es todavía un proyecto en construcción, pero que ya tiene muchas piezas y podemos irlo esbozando. Pero antes las aclaraciones. Son muy breves. Primero, sobre las reformas en los estados, únicamente quisiera mencionar que recordemos que no fue, siempre hacemos el recuento de los 16 estados que reformaron sus constituciones. Había uno de antes de la interrupción, Chihuahua, desde el 2001, ¿no? 2001 Chihuahua. Entonces son 16 estados, pero muy pocas veces hablamos de los estados donde han sido derrotadas iniciativas semejantes. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Veracruz, en donde se llevó al pleno, se aprobó en una primera vuelta, pero Veracruz tiene un mecanismo de reforma constitucional muy interesante que a mí me parece muy sabio, que exige que sean 2 legislaturas consecutivas las que aprueben las reformas, de forma que una coyuntura electoral particular no defina una decisión política fundamental del Estado. Y entonces tiene que ratificar esa preferencia política en una segunda legislatura. Y en este caso, pues lo que puso en evidencia es que la masa crítica en el legislativo que estaba por reformar la Constitución y adoptar este credo o dogma religioso sobre la vida desde la concepción, no se sostuvo en una segunda legislatura. Entonces fue derrotado en una segunda legislatura. Eso es muy importante, creo señalarlo, porque pone en evidencia que de preguntársele a los órganos públicos, no sobre la coyuntura política, no sobre la preferencia de la coyuntura electoral en ese momento, quizá la respuesta habría sido distinta. Y prueba de ello es, por ejemplo, que en San Luis Potosí se aprueba la reforma y se publica el día antes de que entre una nueva legislatura. ¿Y qué sucede con la nueva legislatura? Lo primero que hace la nueva legislatura es impugnar la reforma. Y por eso llegamos al caso de la Suprema Corte. Entonces creo que también hay que tomar eso en consideración. Otros casos en donde han sido derrotadas en comisiones reformas semejantes son Baja California Sur, si mal no entiendo es la más reciente en que fue derrotado, Aguascalientes, donde ha sido detenida, y Michoacán, donde fue, bueno, pues ahí hubo un debate abrazo partido en las comisiones, que creo que fue muy importante, fue quizá el más rico de los debates en términos técnico-jurídicos. La segunda aclaración que quiero hacer es sobre la Suprema Corte de Justicia. Yo siento mucho del lado de quienes estamos trabajando por ampliar los derechos sexuales y reproductivos una lectura imprecisa y más pesimista de lo que creo que debería ser lo que sucedió en septiembre pasado. La Corte no decidió, eso es lo primero que hay que señalar. O sea, al día siguiente los periódicos sacaron encabezados equivocados que decían la Corte avala la constitucionalidad de las reformas de Baja California Sur. Eso no es cierto, la Corte no avaló la constitucionalidad de esas reformas. Para avalarla habría necesitado tener una mayoría de 6 votos para decir sí, estas reformas son constitucionales. Y lo que hubo fue una mayoría que dijo no son constitucionales, una mayoría de 7 votos. Ahora, no se alcanzó la mayoría calificada para derrotar una norma. Y eso tiene que ver con un diseño de procesos constitucionales, un diseño con el que además yo concuerdo. O sea, creo que un órgano que no tiene legitimidad democrática como la Suprema Corte, en un procedimiento tan simplificado que llega directamente a la Suprema Corte con la acción de la inconstitucionalidad, debe demostrar una supermayoría de ministros para derrotar y expulsar una norma como inconstitucional, como diseño de justicia constitucional en general. Y bueno, en este caso nos quedamos a un voto, ¿no? Entonces sí duele cuando ese diseño no favorece. Pero bueno, hay que entender el diseño con independencia de el resultado que pueda salir en un litigio concreto, más cuando estamos involucrados. Cuando estábamos defendiendo la despenalización de la introducción del embarazo en el Distrito Federal, todo el mundo estaba muy contento que con 4 votos manteníamos la vigencia de la norma, ¿no? Entonces, bueno, pues seamos parejos, lo que es parejo no es chipotudo, y el diseño a mí me parece correcto, no me parece errado, pero lo que es importante es 7 votos con pronunciamientos sustantivos como nunca antes habíamos visto en el seno de la Suprema Corte de Justicia, inclusive cuando ha fallado a favor de la constitucionalidad con los 8 votos, como en el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, es muy significativo.
Hubieron argumentos de fondo sobre derechos sexuales y reproductivos que nunca habíamos visto, ni en profundidad, en lo explícito que fueron, y sobre todo en calidad de argumentación. Entonces, mi lectura de lo que sucedió, de la no decisión de la Suprema Corte de septiembre, es muy positiva en ese sentido. Hay una clara mayoría que, de impugnarse por otro procedimiento, como es el amparo, hubiera sido suficiente para declarar inconstitucional la norma. Entonces, bueno, esas son nada más algunas aclaraciones preliminares. ¿Cuál es el desafío del que quiero hablar en la intersección de Estado laico y derechos sexuales y reproductivos? Rebasa los derechos sexuales y reproductivos, pero es en los derechos sexuales y reproductivos donde estamos viéndolo con mayor claridad el desafío. Y el desafío tiene que ver con el contenido del discurso de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos se ha vuelto un discurso que ha sido políticamente dominante, o sea, ha estado convirtiendo en políticamente dominante. Hablaría yo en ámbitos del derecho internacional y constitucional, inclusive hegemónico. O sea, nadie que yo conozca hace una crítica de rechazo a la idea de los derechos humanos. El gran debate sobre qué diablos quiere decir eso de los derechos humanos. Y ahí hay muchas posiciones muy divergentes y hay que ser muy cuidadosos en general, pero hoy voy a ser poco cuidadoso, voy a simplificar el mapa. Voy a decir, hay dos grandes tradiciones sobre derechos fundamentales. Y fíjense cómo estoy cambiando ya el lenguaje, pasando de derechos humanos a derechos fundamentales. Y no es inocente ese cambio de lenguaje, estoy utilizando yo explícitamente derechos fundamentales y ahorita les explico un poco por qué. Yo ubicaría estas dos tradiciones, dos grandes bloques. Una laica, una tradición laica sobre lo que quieren decir los derechos humanos, y otra religiosa, otra teologal. Y con mucha pena tengo que señalar que históricamente es de la tradición teologal de donde surge el discurso de los derechos humanos. Nosotros podemos rastrear dos grandes tradiciones del derecho natural de los derechos humanos. Una, que es la que normalmente reconocemos quienes no somos partidarios de la teologal y decimos, no, bueno, esto viene de un justnaturalismo racionalista que no está vinculado a la Iglesia. Cierto, hay un movimiento y una corriente importante, el justnaturalismo racionalista en la época de la Ilustración, que habla de derechos humanos, habla de derechos fundamentales, sin hacer alusión a una religión particular o a una doctrina particular. Pero esta tradición, a su vez, abreva de una tradición más antigua que sí está construida con base en una teología muy específica y específicamente católica. O sea, los pensadores de la Ilustración habían estado leyendo a la Escuela del Derecho Natural del norte de Europa de los siglos anteriores. O sea, a finales del siglo XVIII, los políticos estaban empujando las ideas que los pensadores de los siglos XVIII y XVII habían desarrollado en el norte de Europa, Holanda, Inglaterra, Francia. Y esta tradición que nosotros pensamos, Pufendorf, Grocio, etc., era una tradición sobre todo protestante, y entonces no se vinculaba específicamente a una iglesia, porque bueno, pues precisamente una de las características del movimiento protestante es que se fragmentó en muchas iglesias, y entonces no era fácil hablar con referencia a las doctrinas de una sola iglesia. Entonces se desprende de las creencias o de las doctrinas de una sola iglesia. Pero estos autores, Grocio, Pufendorf, etc., a su vez abrevan de una tradición más antigua que sí es católica, que sí es abiertamente católica, que sí es explícitamente católica y que moldea sus ideas a partir de una escuela muy específica que es el neotomismo de la Escuela de Salamanca. Entonces, históricamente el discurso de los derechos humanos surge y se construye de la mano con los teólogos, o más bien, quien lo hace son los teólogos morales del siglo XVI de España, que están específicamente usando ideas de Santo Tomás. De ahí la Escuela del Derecho Natural del norte de Europa abreva, depura de todo el lenguaje tomista y aristotélico a estas doctrinas, pero mantiene mucho de la estructura. Y para la época de la Ilustración, los librepensadores deístas, pero no necesariamente adscritos a alguna religión, la depuran todavía más del contenido religioso, y para cuando llega ya al siglo XX está muy depurada del lenguaje religioso y ya hay propiamente una tradición laica que se fue forjando a lo largo del siglo XIX. Ahora, ¿por qué hago este recuento y por qué señalo que históricamente sí hay esta continuidad o estas ligas que nos llevan hasta el tomismo del siglo XVI? Porque sucede en los derechos humanos lo que sucede en mucho de nuestro derecho.
que es depuramos de un lenguaje teologal a nuestras herramientas y a nuestras doctrinas, pero mantuvimos la estructura legada por esos teólogos que habían construido esas doctrinas. Y el caso mejor explorado, si se quiere, no está en los derechos humanos, está en una área del derecho mucho menos controvertida, la teoría de los contratos. La teoría de los contratos que hoy tenemos, no solo en los países de la tradición continental, sino también en las del common law, o sea, la doctrina de contratos de todo el pensamiento jurídico occidental proviene en sus orígenes de los teólogos morales del siglo XVI. Por supuesto, hoy en día ya no suscribimos la idea de esencias tomistas y de accidentes versus esencia y de la teoría de las cuatro causas para construir y entender conceptos, que es con base en lo cual se construyeron las doctrinas de los contratos y de los derechos humanos allá en el siglo XVI. Todo ese bagaje lo expulsamos, pero la estructura se mantiene. Si uno revisa la doctrina de los contratos, ¿quién aquí tiene el mal gusto de pretender ser abogado o abogado en un futuro próximo? Por suerte, solo dos, que bueno. Me da mucho gusto ver eso. ¿A ustedes les parecerá o no les sonará desconocido cuando hablamos de contratos, por ejemplo, de hablar de cláusulas esenciales, naturales y accidentales? No es casual que las palabras sean las mismas de toda esta metafísica tomista. La idea detrás de eso es que hay una esencia de los contratos, una naturaleza que se desprende de esa esencia, y después hay accidentes que pueden o no estar en los contratos. Todo eso viene de la metafísica tomista. Lo mismo podemos hacer, y yo he trabajado eso, por ejemplo, para el derecho administrativo, que imitando a la teoría de los contratos, replica también mucha de esta estructura. Entonces, cuando el ministro Aguirre en Llano se avienta el tiro de decir en la Suprema Corte, cuando está discutiendo matrimonios entre personas del mismo sexo, que sus doctrinas no tienen nada que ver con la Iglesia, no tienen nada que ver con la teología, y sin embargo nos suenan profundamente teologales, no es casual. El gremio entero está permeado de una estructura, una metodología que refleja sus profundos orígenes en la teología. Y entonces, uno de los fenómenos que hemos visto del discurso que despliega la Iglesia recientemente, y que Consuelo nos mencionaba, es que tratan de plantear esto en términos que normalmente vienen del discurso de laicidad, libertad religiosa, etc. Jariz Mujica en el Perú y Julieta Lemaitre en Colombia han documentado muy bien cómo la Iglesia ha optado por un discurso en el que depuran de alusiones teologales sus reclamos, que siguen siendo fundamentalmente los mismos e igual de teologales. Bueno, el desafío que tenemos es que esa movida estratégica discursiva por parte de la Iglesia tiene muchas probabilidades de éxito, al menos en el discurso jurídico, porque el discurso jurídico contiene en su estructura, en sus orígenes, en presupuestos metodológicos, mucho de la teología de la cual se construyó originalmente esta teología moral. Cuando discutimos, oímos discutir en la Suprema Corte cuál es la naturaleza jurídica de X, Y o Z, lo que estamos oyendo son ecos del tomismo. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esta estructura los abogados, porque cuando nosotros usamos un lenguaje que nos parece que es plenamente secular y que no tiene nada que ver con la Iglesia, estamos replicando estructuras que son muy afines a un pensamiento teologal y específicamente al pensamiento católico más ortodoxo, que es el tomismo. Entonces, en este contexto, me gustaría explicar con mucho mayor detalle técnico cómo es que la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, reformulada por Santo Tomás, todavía informa la forma en la que pensamos y construimos los conceptos jurídicos. No lo voy a hacer porque es muy detallado y de por sí creo que yo mismo no me entiendo. Lo que sí voy a hacer es señalarles cuál es el efecto de esa influencia metodológica. Y es lo que yo llamo el esencialismo en el pensamiento jurídico. Los abogados tendemos a definir conceptos y reificarlos como si fueran cosas etéreas que existen y que son inamovibles, ¿no? La discusión que oímos en matrimonios de personas del mismo sexo tenía que ver con eso. La garantía institucional del matrimonio, o sea, la institución del matrimonio como si existiera por fuera de las normas. Y es una institución que tiene una esencia que el derecho no podía cambiar. Por ahí trató de colarse un argumento contrario al proyecto del ministro Valls, que abiertamente
Vamos, hablaba de derechos de libertad, de libre desarrollo de la personalidad y de las opciones sexuales como concretizando ese derecho. Entonces, ese esencialismo es lo que más me preocupa. Ese esencialismo que nos es tan natural a los abogados y que le es tan favorable a un argumento justnaturalista dogmático, es lo que más me preocupa. Ese es el gran desafío que tenemos los abogados, concientizarnos de eso, para no caer en replicarlo. Y quiero poner dos ejemplos o dos campos de batalla donde creo que se está dando esto. Se están dando sin duda sobre todo los derechos sexuales y reproductivos y cómo construimos y definimos los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí voy a ser crítico de algunas propuestas que amigos y colegas, inclusive copanelistas, han defendido. Y voy a ser crítico en un sentido muy particular. Uno tiene que ver con la interpretación concreta de los derechos. Y aquí, por ejemplo, el esencialismo nos lleva a hablar de los derechos humanos como inherentes. Eso es lo que nos encanta hablar a quienes hablamos de derechos humanos y quienes defendemos los derechos humanos. Bueno, ojo, ¿qué quiere decir que sean inherentes? El lenguaje de inherentes, ese impulso a la inherencia y la universalidad, habla de un derecho natural. Si son inherentes y son universales, entonces poco importa de qué país estamos hablando y de qué sistema jurídico estamos hablando, y entonces poco importan las normas concretas que existen. Ojo, hay que tener cuidado con la idea de que derechos específicos con sus construcciones específicas son inherentes, porque ese esencialismo es muy afín a la Iglesia. No estoy diciendo que no lo usemos, vamos a estar conscientes de no caer en un lenguaje que le sea favorable al justnaturalismo que nos propone la Iglesia. Por ejemplo, cuando discuten el derecho a decidir, el voto minoritario que emitieron los 3 ministros que votaron en contra de la constitucionalidad de la penalización del aborto, lean ese voto minoritario, es muy interesante porque en un momento dado dejan de hablar del derecho a decidir y hablan del derecho a la procreación. Y articulan muy sofisticadamente, muy sofisticadamente comparado con lo que nosotros ofrecíamos como derecho a decidir, muy robustamente, muy expresamente las implicaciones del derecho a la procreación. El derecho a la procreación tenía la peculiaridad de cesar en el momento que uno lleva a cabo el acto sexual. O sea, el derecho a la procreación es, el derecho se reduce, la procreación a la sexualidad, y es tener o no relaciones sexuales. Y hay toda una construcción doctrinal en el que uno puede identificar estas 4 causas, o sea, causa final, cuál es el fin de la procreación, cuáles son los elementos materiales para la procreación, la forma en la que se lleva a cabo la procreación, en la cual su interpretación era básicamente, una vez que alguien coge y ejerció su derecho a decidir. Y después de eso lo que surge son el derecho a proteger el producto de esa acogida frente a terceros. Y la obligación de procurar llevar a término el embarazo. Lean ese voto. Ese voto es muy ilustrativo de cómo el esencialismo se despliega con mucha habilidad por parte de abogados conservadores. Segundo, el concepto de dignidad. Y aquí lean la propuesta de sentencia del ministro Franco. Y léanla porque es brillante cómo retoma el discurso de la dignidad en un sentido profundamente laico e inteligente. El tema de la dignidad, y la mejor estudiosa del uso de este concepto en el discurso de derechos sexuales y reproductivos ha sido la profesora Riva Siegel de la Universidad de Yale. Ella dice, dignidad se utiliza alternativamente de 3 formas. Como sinónimo de libertad, como sinónimo de igualdad y como sinónimo de vida. Y como sinónimo de vida es como lo despliegan los abogados católicos para hablar de la defensa de la dignidad humana a través de la prohibición de la interrupción del embarazo. Riva Siegel ha insistido durante muchos años que el campo que pretende ampliar los derechos sexuales y reproductivos debe de capturar el concepto de dignidad y expropiarlo y utilizarlo, porque es un concepto muy importante en la Unión de los Derechos Humanos. Y aquí tengo que confesar y reconocer que yo me había resistido a esa movida, porque me incomoda mucho un concepto como dignidad que es tan equívoco. Puede ser lo mismo vida que igualdad, que libertad, que cualquier otra cosa. Hasta que leí el proyecto del ministro Franco. Y el proyecto del ministro Franco es magistral en cómo retoma el tema de dignidad, haciendo alusión al caso de matrimonios entre personas del mismo sexo. O sea, se monta en precedentes ya generados por la propia Corte y dice, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al libre desarrollo personal, deben de ser entendidos como una garantía para que cada quien lleve a cabo sus propios fines y no sea reducido instrumento del otro. Y en ese sentido, reducir la libertad reproductiva de las mujeres es atentar contra el libre desarrollo de su personalidad y por lo tanto contra su dignidad. Entonces ahí hay un juego muy importante. Cómo usamos y cómo entendemos dignidad en el discurso de los derechos humanos va a ser determinante. Un buen ejemplo de cómo utilizarlo para bien
es el voto la propuesta de sentencia del ministro Franco en los casos de Baja California y San Luis Potosí. Y bueno, ojo, casi prácticamente cualquier discurso teologal habla de equidad. Segundo, y voy a concluir aquí un poco apretado, pero la reforma de los derechos humanos. La reforma de los derechos humanos, yo fui muy crítico cuando estaba discutiendo. Fui muy crítico porque me parecía que aportaba menos de lo que costaba en su construcción técnico-jurídica. Técnico-jurídicamente creo que la mayor parte de las cosas que la reforma explicitó ya se habían reconocido en las interpretaciones de la Suprema Corte y podían explicitarse a partir del texto existente. Me daba mucho miedo, por ejemplo, que se cambiaba la palabra, y se cambió la palabra, y me sigue dando miedo, otorgar por reconocer. La Constitución antes otorgaba derechos humanos, garantías individuales, hoy reconoce derechos humanos. Y la idea de reconocer en un texto constitucional puede ser interpretado, y va a hacerlo, y así lo van a proponer los abogados católicos, doble sobre sencillo, a que son derechos que están más allá del derecho, son derechos naturales, con una esencia de dignidad. Ahora, tengo de nuevo que reconocer, así como reconozco que me equivoqué con la propuesta de Rivas Siegel de utilizar dignidad, también me equivoqué en muchos sentidos en mis críticas a la reforma de derechos humanos. Hubo una aportación técnico-jurídica fundamental, que fue el desglosar los niveles de obligaciones de los derechos humanitarios. O sea, ya no se habla de derechos en general, sino se habla de proteger, respetar, garantizar y promover, y eso tiene un potencial enorme precisamente para la prestación de servicios como interrupción legal del embarazo. Obliga al Estado a desplegar políticas mucho más específicas para hacer los derechos fundamentales exigibles y efectivamente algo de lo que se pueda gozar. Por ejemplo, preferencias sexuales, que es una gran alaraca, ¿qué habíamos interpretado? Donde decía preferencias como preferencias sexuales. No ganábamos nada y sobre eso se montaban en el pan para oponerse a esto. Y por supuesto, pues la alusión al derecho a la vida en el 29, que va a ser utilizada por los grupos conservadores. Entonces, bueno, ese es el otro campo. Cuidemos mucho el lenguaje, porque el diablo está en los detalles. Si sustituimos reconocer por otorgar, tiene implicaciones metodológicas importantes. Creo que por supuesto hay una tradición constitucional suficiente en México como para resistir a la idea del naturalismo al que alude esa sustitución de palabras. Pero ojo, es poco a poco y con esas piezas, como los dos campos que estamos en disputa por el contenido de los derechos humanos, vamos haciendo avances. Cuando en el Distrito Federal en el 2003 se modificó la ley para hablar de excluyentes de responsabilidad y no excusas absolutorias, fue cuando por primera vez efectivamente se despenalizó el aborto en el Distrito Federal. Y no hubo litigio al respecto. Pero un cambio de palabras fue la primera vez que efectivamente podíamos hablar de un derecho y no de una no punición por parte del Estado. Entonces, en síntesis, ojo, los derechos humanos son una herramienta de doble filo y hay una batalla campal por darle contenido a los derechos humanos. Y tiene que ver con una concepción laica por una parte, pero una concepción teologal por la otra. Y tenemos que cuidar cada palabra que se pronuncie en esa batalla. Y los dos espacios donde vamos a tener es la Suprema Corte, donde tenemos un espacio creo muy favorable y donde hay que cuidar mucho conceptos como unidad. Y el legislativo, donde tenemos un espacio por lo general desfavorable, porque incluso cuando hay grandes triunfos impulsados de este lado, hay una captura por parte del otro lado que sustituye reconocer por otorgar y cosas de estilo. Entonces yo nada más quiero advertir ese como el desafío principal. No estamos ahora sí que disputando el alma de los derechos humanos en los años por venir.